Ay, dice solicite permiso al... O sea que si le toca... Listo, grabando. Bueno, buenas noches a todas. Mi nombre es Laura Riaño y soy del grupo 40-30-15-48. En el caso que estamos viendo, para mí el trastorno es por estrés postraumático. Bueno, yo seleccioné bueno, el primer componente o ¿cómo puso la tutora? Ay, no, ¿puedes darle para ver, por favor? Ya. Buenas noches para todas. Mi nombre es Laura Riaño y soy del grupo 40-30-15-48. El trastorno que pues pienso que es por estrés postraumático y yo escogí dos componentes. El primero es el biológico relacionado con el trastorno. Bueno, según el DSM, el trastorno por estrés postraumático se caracteriza por la reexperimentación de acontecimientos altamente traumáticos y crea síntomas debidos al aumento de la activación y comportamiento de evitación de los estímulos relacionados con el trauma. Bueno, en el caso que puso la tutora, podemos ver que él empezó como a recordar todo lo que le había pasado por haber visto como programas o cosas relacionadas con la violencia y con lo que le había pasado a él. Entonces, de acuerdo con los componentes biológicos, la sintomatología y los signos que él presenta, pues le producen alteraciones en diferentes lugares cerebrales, predominando el hipotálamo hipófiso adrenal. Aquí el hipotálamo decide qué hormonas y sustancias se van a liberar para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Entonces, allí en las glándulas se segrega el cortisol. Los pacientes con trastornos de estrés postraumático presentan altos niveles de esta sustancia y lo que genera en él irritabilidad y problemas cognitivos también puede ser una activación de la amígdala liberando opioides endógenos. Entonces ahí vemos también que se relaciona la segregación del cortisol con como la agresividad que tuvo él en el momento de estar ahí buscando ayuda con el psicólogo, pues con el profesional que él necesitaba. Entonces, cada signo que él presentaba evidenciaba que a raíz de la violencia a la cual fue expuesto, repercutió en un desequilibrio neuronal y hormonal, evidenciándose en el estado agudo de pánico, la crisis de ansiedad, agresividad, transpiración y pues lo que menciona ahí el caso y lo que físicamente se podía ver del paciente. Ok, bueno, el segundo componente, primero que todo, mi nombre es Ángela Malagón. El segundo componente psicológico relacionado con el trastorno y pues los aspectos de carácter psicológico que están relacionados con la comprensión del trastorno y pues sus posibles causas. Hay un apartado que me gustaría pues como evidenciar y es lo siguiente. Dice, hay estudios que afirman que uno de los factores que tienen más peso en el desarrollo de un trastorno por estrés postraumático es la evitación experiencial que se da cuando la persona tiende a eliminar por todos los medios el sufrimiento emocional, esforzándose en evitar recuerdos, sentimientos, pensamientos relacionados con el suceso y también cualquier situación o elemento que los pueda despertar. Y a raíz de esto hay unos factores de riesgo, unos factores ambientales, los cuales combinados con el caso vemos que la persona, en este caso, este señor que tuvo ese trastorno, obviamente hay una evitación. Vemos también que cuando él tiene estos recuerdos, cuando pasan por su cabeza por momentos que él no puede evitar, la persona se pone agresiva, eh, empieza a sufrir porque no pudo ayudarle a su hermana cuando vio que la estaban violando, no pudo ser como esa persona que quiso ayudar, sino por el contrario, él tuvo como que apartarse y esperar a que todo sucediera, pero infortunadamente queda en esa psicosis, por decirlo así, o queda en su psiquis el recuerdo
de lo que le sucedió. Entonces hay algunos factores de riesgo que les voy a nombrar como para que lo podamos asociar el tema. Entonces algunos son la falta de aptitudes sanas y adecuadas para enfrentar los problemas, exposición al trauma, al abuso, al abandono y o violencia, niveles de estrés crónicos, antecedentes familiares de trastornos de ansiedad o trastornos de ansiedad preexistentes u otros padecimientos de salud mental. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Erika López y yo escogí el componentes sociales relacionados con el trastorno, que son los aspectos de característica social que están relacionados a la composición del trastorno y las posibles causas. En el componente social hay que recordar que es muy importante la familia y la historia en la que se desarrolla. En este caso podemos ver que el estrés postraumático se genera porque se empieza a desarrollar en el momento en el que un miembro de su familia, que en este caso es la hermana, es violentada delante de él, y después de eso, cuando él vuelve, lastimosamente, él no puede mirar a su familia a la cara porque ha perdido como ese papel de protección que él tenía para la hermana y no la pudo proteger, no pudo salvar su honor, como decía él. Entonces, claramente esto le afectó para que empezara a desarrollar el estrés postraumático, sin contar que en la historia podemos ver que fue un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, que es la base histórica que ha tenido Colombia por mucho tiempo, y que claramente esto no solo le pasa a él, sino le pasa a muchas de las familias y comunidades que vivían por ese lado. Bueno, mi nombre es Sandra Serrano. A mí me corresponde el rol de psicólogo. Entonces, pues se puede mencionar que en el caso y desde el modelo biopsicosocial, el psicólogo, su rol principal, pues es entender la situación del paciente desde lo psicológico, lo biológico y lo social. Entonces, desde este aspecto, pues lo primero que debe saber el psicólogo es los signos y los síntomas que tiene este paciente, y explorarlos en cuanto a su afectación, que pues aquí es donde nombramos el estrés postraumático. Entonces, lo primero es que si el psicólogo considera que no tiene la capacidad tal vez para resolver toda la situación, tiene que tener en cuenta pues los demás profesionales que apoyen su proceso. Dentro de los aspectos biológicos, pues habría que mirar sus antecedentes, como mencionaba la compañera Estefanía, de este tipo de afectación, pues habría que ver la incidencia cerebral y la incidencia hormonal también, pues para conocer sus antecedentes médicos y así pues lograr un mejor diagnóstico. Dentro del aspecto psicológico, pues se evidencia que este estrés postraumático afecta todas sus esferas, no solamente en lo emocional, sino también lo laboral, y en la familia, porque pues cuando él menciona que no puede ver igual a su familia a los ojos, entonces quiere decir que tiene una afectación más allá de solamente la sintomatología. Y pues desde lo social, cómo afecta también su trabajo, su nivel personal, hasta pues que lo lleva al motivo de consulta, que es pues, según se menciona en el caso, un estado agudo de pánico. Entonces, el psicólogo es el profesional que lo va a ayudar a orientar todos estos síntomas, y pues que sobre todo el paciente comprenda cuál es su dificultad y tenga estrategias para poder superar su problema. Listo, y por último, posibles estrategias de acción. Bueno, yo escogí dos, o puse dos que son como las más relevantes. La primera y como la técnica más utilizada han sido los medicamentos para tratar los diferentes trastornos y anomalías de los pacientes. Existen varios medicamentos como los inhibidores selectivos, los medicamentos benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos, que cada uno tiene como una función diferente, donde algunos inhiben como ese deseo de depresión o esa hormona que segrega la depresión. Hay algunos que son
se adhieren como a los receptores de las neuronas GABA, lo que inhibe las zonas del cerebro involucradas en la producción de síntomas como la angustia. Y hay otros que bloquean la recaptura de norepinefrina y serotonina, incrementando el efecto excitatorio de las neuronas postsinápticas, disminuyendo la depresión. También existe otro método que es la biorretroalimentación, y esta emplea técnicas fisiológicas en el organismo humano, donde el paciente puede como controlar sus síntomas, sus signos, y conocer su cuerpo como para disminuir toda la sintomatología que tenga. Tienes razón. Pues obviamente, para dar un diagnóstico más acertado, pues habría que mirar el aspecto familiar también, que tanto apoyo tiene la familia, que tanto la familia entiende su situación, y que tantas redes de apoyo cuenta, ¿sí? Porque esto es fundamental para que él pueda superar esta situación y pueda entender por lo que está pasando, y la familia no sea un obstáculo, sino más bien un punto de apoyo para que supere esta dificultad. Entonces, dentro de lo social, la familia, los amigos, el entorno, el trabajo, esto va a ayudar mucho para tener un mejor diagnóstico y una mejor intervención. Sí, claro, en el caso de lo social, pero podemos ver que ha afectado bastante su entorno familiar, porque es alguien que se divorció, que a pesar de que tiene 3 hijos, igual sigue trabajando por ellos, y es como la base de él para seguir adelante y no tomar el camino de suicidarse, pero claramente afectó bastante su parte familiar, porque pues él no vive con ellos. Entonces sí podemos ver que su parte social realmente está bastante afectada en este caso. Pienso también que la parte física, digamos, cualquier tipo de violencia física que alguien pueda sufrir repercute mucho como en un estado de trastorno y de shock y de alguna anomalía cerebral. Entonces, digamos que las personas, o la mayoría de personas que cometen suicidio o algo así, es porque tienen un alto nivel de depresión. Entonces, digamos que alguna técnica también que pueda ayudarle, como un medicamento, biorretroalimentación o alguna otra técnica que de pronto pueda como ayudarle en su depresión, en su angustia, como en sentirse mal por no haber podido ayudar a su hermana o por todo lo que le había pasado también. Okay, yo pienso que para concluir, infortunadamente en Colombia, las personas, en este caso los campesinos, los desplazados, son personas que realmente no tienen acceso a la educación. Son familias sufridas, son familias disfuncionales. Entonces, digamos que nadie está preparado para aceptar o para afrontar cuando suceden estos hechos de violencia, los cuales uno no puede evitar. Entonces, cuando de pronto no hay una educación, no hay una familia conformada, hay algunos valores que hagan falta, independientemente de todas estas cosas, estas personitas es más difícil que puedan superar sus trastornos, hablando de pues, la parte biológica, psicológica, social a nivel general. Sí se pueden hacer muchas cosas, sí se puede trabajar, se pueden hacer sus terapias, sus medicamentos. Sin embargo, es un poco más complejo porque la persona siempre tiende, por decirlo así coloquialmente, se cierra a superar estos trastornos, y esto conlleva a que la mayoría de personas, lo que decía Steffi, la persona se quiera suicidar, sea el camino más fácil que puedan tomar. Entonces pienso yo que en estos casos sí es bueno como trabajar más estas personitas que han sufrido con el conflicto armado, desplazamientos, etcétera. Bueno, esto es pues lo que hemos concluido en el caso. Esperamos que pues sea del agrado de todos y tengamos una buena retroalimentación. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Muchas gracias a Muchas todas. Buenas gracias. noches.